Ahora vamos a ver los cambios en el registro cartográfico para considerar una categoría 2. Entonces, ya en el video anterior vimos categoría 2. Es básicamente que no sabemos cómo está el estado ácido-base del feto. La categoría 1 es que es normal, o sea, básicamente que no tenemos hipoxia. Y la categoría 3 es que tenemos hipoxia. Entonces, categoría 2 es como un intermedio, o sea, básicamente no sabemos si finalmente este trazo terminará siendo una categoría 1 o una categoría 3. Entonces, ¿cuáles son los cambios? Los cambios que encontramos en el registro cartográfico para considerarlo una categoría 2. Entonces, en el video anterior vimos los parámetros son línea de base de la frecuencia cardíaca fetal. El otro es variabilidad de la línea de base de la frecuencia cardíaca fetal. Las aceleraciones y desaceleraciones. De aceleraciones tenemos desaceleraciones precoz, tardías, variables y prolongadas. Hablando de la línea de base, tenemos lo normal, que es de 110 a 160. Tenemos bradicardia y taquicardia. Y variabilidad, tenemos variabilidad ausente, variabilidad mínima, variabilidad moderada y variabilidad marcada. Entonces, ¿cuáles son las combinaciones que conforman la categoría 2? Si tenemos bradicardia, es bradicardia, pero sin o no acompañada de ausencia de variabilidad de la línea de base de la frecuencia cardíaca. O sea, si tenemos bradicardia, podemos tener variabilidad, pero no cuenta que tengamos una ausencia de variabilidad, ahorita que estamos hablando de la categoría 2. Para la taquicardia, es taquicardia con variabilidad. Entonces podemos tener una variabilidad, por ejemplo, mínima o una variabilidad marcada, por ejemplo. Y si estamos hablando de que va a haber variabilidad ausente, si hay variabilidad ausente, es sin desaceleraciones recurrentes. Entonces, si es categoría 2 y tenemos ausencia de variabilidad, no podemos tener desaceleraciones recurrentes. Ya en videos anteriores vimos que desaceleraciones recurrentes se refiere a que en más del 50% de las contracciones uterinas están presentes. Ahora, las aceleraciones, podemos tener aceleraciones antes o después de desaceleraciones. Y ahorita seguimos más con esto. De las desaceleraciones, tenemos desaceleraciones variables, que tienen que ser recurrentes y con variabilidad mínima o variabilidad moderada para considerarse una categoría 2. Podemos tener también desaceleraciones prolongadas o podemos tener desaceleraciones tardías igual recurrentes con variabilidad mínima. Entonces, estas son las desaceleraciones para categoría 2. Desaceleraciones prolongadas, desaceleraciones variables que sean recurrentes y que tengan variabilidad mínima o moderada, y desaceleraciones tardías que sean recurrentes y que tengan variabilidad moderada. Ahora, podemos tener otros tipos de desaceleraciones, que serían desaceleraciones con otras características. Hablando de otras características, nos referimos a tener desaceleraciones que el retorno a la línea basal se tarde o que esté prolongado. El retorno a la línea de base, ahorita ponemos un diagrama. La otra es, podemos tener aceleraciones
pre o post desaceleraciones, por ejemplo. O podemos tener aceleraciones prolongadas después de desaceleraciones. Estos son categoría 2. Entonces, ahora vamos a poner varios ejemplos. Entonces dijimos, categoría 2 es, por ejemplo, bradicardia sin ausencia de variabilidad. Entonces, aquí está. En el eje de las X tenemos tiempo y en el eje de las Y, en la primera parte tenemos contracciones uterinas, la fuerza de las contracciones uterinas. Vamos a ponerlas así. Y en la segunda parte tenemos frecuencia cardíaca fetal. Entonces vamos a poner, por ejemplo, tenemos bradicardia sin ausencia de variabilidad. Entonces bradicardia es que la línea de base es menos de 110. Vamos a decir que tenemos 90 latidos por minuto de línea de base. Y sin ausencia de variabilidad, o sea que tenemos variabilidad. Por ejemplo, así. Esa es una línea de base con bradicardia y tiene variabilidad. Aquí la línea de base va cambiando. No es una línea así, sino que sube, baja, baja, sube, baja, sube, así. Entonces, por ejemplo, esto. Podemos tener variabilidad ausente, pero sin desaceleraciones recurrentes. Entonces, una variabilidad ausente es así. Así no tenemos nada de variabilidad y sin desaceleraciones recurrentes. No tenemos desaceleraciones recurrentes. Por ejemplo, podemos tener taquicardia con variabilidad. Entonces, frecuencia cardíaca de más de 160, vamos a poner 170 y variabilidad. Así tenemos variabilidad. Puede ser variabilidad mínima, por ejemplo, como aquí, una mínima variabilidad. Puede ser una variabilidad marcada, como aquí, por ejemplo. Ahora dijimos, podemos tener desaceleraciones variables recurrentes y con variabilidad mínima moderada. Entonces vamos a poner un trazo. Le ponemos, por ejemplo, taquicardia. Entonces tenemos taquicardia, tenemos variabilidad mínima o moderada. Vamos a poner variabilidad mínima. Entonces tenemos taquicardia, digamos 165. Tenemos variabilidad mínima. Variabilidad mínima, mínima, mínima. Y tenemos desaceleraciones variables. Esas son desaceleraciones que no necesariamente tienen relación con las contracciones uterinas. Entonces, así de repente una desaceleración, luego otra desaceleración, aquí otra desaceleración, aquí otra desaceleración, por ejemplo. Estas son desaceleraciones variables y recurrentes porque ocurren en más del 50% de las contracciones uterinas, aunque no están especialmente relacionadas, porque fueron desaceleraciones variables recurrentes con variabilidad mínima. En este caso puse variabilidad mínima. Podemos poner el mismo con variabilidad moderada. Entonces va a estar variabilidad moderada, así variabilidad moderada, y dijimos tenemos desaceleraciones. Va a quitar así, y vienen las desaceleraciones. Por ejemplo, así. El otro son desaceleraciones tardías recurrentes con mínima variabilidad. Entonces, igual, digamos, tenemos bradicardia en este caso, digamos, tenemos bradicardia. Por ejemplo, tenemos bradicardia, o sea, menos de 110. Tenemos variabilidad mínima. Y tenemos desaceleraciones tardías. Tardías recurrentes, o sea, presentes en más del 50% de las contracciones. Y sí se relacionan con las contracciones, de hecho están un poquito tarde después de las contracciones. Así. Así.
así. Esta es una bradicardia sin ausencia de variabilidad, o sea, pusimos variabilidad mínima y tenemos desaceleraciones tardías recurrentes. Dijimos, hay otras desaceleraciones con otras características que son, por ejemplo, aceleraciones antes y después de la desaceleración. Entonces, vamos a poner, aquí igual tenemos, vamos a poner variabilidad moderada. Variabilidad moderada. Y tenemos desaceleraciones. Les voy a poner algunas desaceleraciones. Desaceleración, 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 desaceleración. Y dijimos, tenemos aceleraciones antes y después, por ejemplo. Entonces, aquí viene una aceleración antes. Aquí después de la desaceleración tenemos aceleración, por ejemplo. Aquí antes de la desaceleración tenemos aceleración y después de la desaceleración tenemos aceleración, por ejemplo. Este sería este de aquí. Podemos tener aceleraciones prolongadas después de una desaceleración. Entonces, por ejemplo, tenemos cierta variabilidad, tenemos desaceleraciones, y dijimos, tenemos aceleraciones prolongadas. Entonces, aceleraciones prolongadas y después de la desaceleración. Entonces, una aceleración prolongada. Ya en videos anteriores vimos que aceleración prolongada es que tiene que durar más de 15 segundos. Y tenemos para que sea aceleración, tiene que tener amplitud de más de 15 latidos por minuto. Y estas duran más de 2 minutos, pero menos de 10 minutos. Las otras son una desaceleración con retraso al retorno. Entonces, esa fue una aceleración prolongada porque dura más de 2 minutos y menos de 10 minutos. Ahora vamos a poner una desaceleración que se tarde en el regreso. Por ejemplo, tenemos cierta variabilidad. Tenemos desaceleración. Y va a ser una desaceleración que se tarda en el regreso. Así. Una desaceleración que se tarda en el regreso. Entonces, aquí está la desaceleración y aquí se está tardando de aquí a acá. Entonces, categoría 2 es ni es categoría 1 ni categoría 3. Básicamente no sabemos cómo está el estado ácido-base. Y esto es que tengamos de la línea de base, puede ser bradicardia sin ausencia de variabilidad o taquicardia con variabilidad. La variabilidad puede ser ausente, marcada o mínima. Si es ausente es sin desaceleraciones recurrentes. Podemos tener desaceleraciones tardías recurrentes con variabilidad mínima, desaceleraciones variables recurrentes con variabilidad mínima o moderada, y desaceleraciones con otras características como es retraso en el retorno a la línea de base, que tiene cierta variabilidad en este caso, o aceleraciones antes o después de la desaceleración, o aceleraciones prolongadas después de la desaceleración, que son esas las que se llaman overshoot.